Bueno, ongi etorri, eta eskerrik asko bertaratzeagatik. Bueno, esta presentación es una presentación en familia, que para nosotros es muy importante también porque es la primera vez que, más allá de todas las series que vamos haciendo en torno a las publicaciones, vamos a presentar un poco un panorama en conjunto de todo lo que hacemos respecto a la edición. Por eso se enmarca dentro del Festival Gutun Zuria, que sabéis que hoy es el tercer día y que este año tiene como lema escribir, editar, leer. Y bueno, para nosotros es muy importante poderos presentar lo que en 2019, como veo muchas personas que llevan también casi desde el principio del proyecto programa en estas cuestiones de la edición, en 2019 presentábamos en el proyecto programa el planteamiento de lo que debía ser el ordenar todo aquello que estábamos haciendo en torno a las publicaciones, con esa idea de que el centro no fuera solo un lugar de exhibición o divulgación, nada más, sino que fuera también un lugar de producción de conocimiento y sobre todo de producción acompañada, ¿no? Que no fuera solo el centro el que se dedicaba a editar y a publicar, sino que fuera en compañía de todas las artistas y de todos los artistas y agentes culturales, investigadores, artistas asociados que están en el centro. Para nosotros las publicaciones tienen otro tiempo, un tiempo que no es solo el de la actividad o del desarrollo de la idea. Veo que hay gente que asiente, ¿no? O sea, desde luego, sobre todo, estas publicaciones y la edición nos generan la posibilidad de, como decía, esa divulgación, de producir conocimiento, pero también de explicar cómo es nuestro programa y de explicarnos a nosotros mismos, ¿no? También es para nosotros importante que esas publicaciones tuvieran un lugar desde donde se generaran, que en este caso, que en nuestro caso es la mediateca, y que fuera acompañado de las propias líneas de la colección, que también se habían estimulado para que tuvieran un cambio y que produjeran un desarrollo diferente en torno a lo que no era estándar en las colecciones de libros y que pudieran especificar también todas esas líneas de trabajo que se estaban llevando en el centro. Que fueran también acompañadas del archivo, el archivo AZ, que sabéis que ya se ha puesto en abierto y que tiene un montón de consultas, más de 20.000 consultas, y que ha sido un trabajo arduo de más de 2 años de volver a recuperar todas las actividades que se habían desarrollado en el centro y que es una parte también de producción, ¿no? Y de producción de conocimiento y sobre todo de poner en valor todo eso que se ha hecho durante un tiempo y que tenga también un futuro. Y obviamente que estuviera en diálogo con la programación del centro. Las publicaciones, cuando hablaba de ordenar, lo que hemos intentado desde el centro es que tuvieran una visibilidad clara en torno a 4 diferentes estratos. Por una parte están los libros catálogo o los libros vinculados a las exposiciones o a veces catálogos vinculados a las exposiciones y que a veces producimos nosotros directamente o publicamos y que otras veces lo hacemos en colaboración con otras editoriales, como es el caso de la presentación que vamos a tener ahora, Somewhere from Here to Heaven, que hemos editado con La Fábrica. Por otra parte, también vamos a presentar, y forma parte de nuestras 2 colecciones, la colección de cuadernos, de lo que nosotros denominamos metacuadernoac, que es un poco ese espejo, ¿no?, del trabajo que muchos de los artistas y de las artistas han desarrollado en el tiempo. En realidad es como si fuera esa idea de prueba y ensayo que se pone de manifiesto en todo nuestro programa y que es un poco una pequeña joya a la que se ha llegado, pero también, por otra parte, de la que se puede partir hacia otras aristas de los trabajos. También vamos a ver el primer prototipado de nuestra revista, la revista que se llamará Stock y que se publicará en septiembre. Es un anuario y que luego, después, con los diseñadores, podemos también compartir cómo hemos llegado a esa forma después de haber hablado muchas veces sobre
las diferentes líneas del contenido. Y bueno, toda esta información ya os la hemos ido contando a cada uno, ¿no?, en el trabajo que hemos realizado con vosotras y con vosotros. Y ahora vamos a presentar un buen ejemplo de todo ello, el libro catálogo de la exposición Somewhere From Here to Heaven, que actualmente, como sabéis, se muestra en la sala de exposiciones y que, bueno, pues que tiene que ver sobre... Veo que están muy contentos porque además, justo en la conversación que teníamos antes, pues acaba de, como si dijéramos, de salir del horno, ¿no? Con lo cual os invito a que vengáis a contarnos cómo ha sido el proceso de la exposición y también el proceso del libro. Sentaros aquí. Aquí, Garbiñe. Bueno, César Martínez Useros, director de la Fábrica Editorial, y Garbiñe Ortega, comisaria de la exposición, crítica, directora de festivales, de Punto de Vista, etcétera, y sobre todo acompañantes de y cómplices de este proyecto. Así que ahora que acaba de salir del horno, os cedo la palabra y cuando queráis, pues contarnos cuáles han sido las bellezas de generar todo esto y si os parece también algunas dificultades que surgen en el camino que a veces no se cuentan, pero yo creo que como estamos en familia también se pueden compartir, ¿no? No, tú habla. Que... Hola, vale. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por venir. Como somos en familia, muchos editores y todos sabemos el gusto que da presentar un libro acompañado de gente. De hecho, hace poco he aprendido que en Venezuela a esto le llaman el bautizo de un libro, que consideraciones religiosas aparte me parece muy bonito porque es más un bautizo que una puesta de largo, no es una presentación, es cuando el libro nace y empieza su propia vida, que en este caso sabemos que será larga y que viajará a muchos sitios. Bueno, Garbiñe, lo primero, gracias a ti por confiar en nosotros para este proyecto, también a vosotros, y la primera vez, por fin, como este libro ha tenido sus inconvenientes, sobre todo uno como hace un mes, que ahora os contaremos para no entrar mucho en detalle, pero bueno, como sabéis, este libro nace de la exposición que se puede ver, pero tiene un contenido distinto y un contenido... No es la primera vez que hago un libro con Garbiñe, y Garbiñe hace los libros siempre tiene una idea muy fragmentaria de los libros. O sea, son pequeñas cosas que todas juntas conforman otra. Y yo creo que nos podrías hablar bien del proyecto y que también es muy personalísimo para ti. De hecho, el libro comienza con una carta que tú le escribes directamente a Bruce Bailey y hablas de tu experiencia con él. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Bueno, Kaixo, Arratsaldeon. También comienzo dando las gracias primero a Fernando y a todo su equipo por esa invitación a pensar juntas esta exposición que bueno, que se ha ido desplegando y en un ciclo de películas muy extenso en esta publicación. Estoy verdaderamente emocionada porque he visto el libro hace 2 minutos, o sea, estoy que no me lo creo. Entonces, bueno, es emocionante poderlo compartir aquí y también a César y a todo el equipo de la fábrica pues por confiar de nuevo en estas aventuras chaladuras de meternos a investigar y a traducir también, ¿no?, el lenguaje cinematográfico, en este caso de Bruce Bailey, en papel. No sabría ni por dónde empezar porque tampoco tenemos mucho tiempo y este proyecto lleva amasándose mucho tiempo. Yo empiezo a trabajar con Bruce Bailey de manera muy casual cuando vivía en México y empecé a programar sus películas y jamás pensé que iba a dedicar ni tanto tiempo, ni siquiera
Yo era una figura que a mí me había inspirado mucho, porque es una figura clave dentro del cine de vanguardia americano, pero no solo por su trabajo cinematográfico, que no fue tan prolífico comparado con otros cineastas, sino también por esa cara, esa figura de agitador, aglutinador, creador de una familia en San Francisco que fue Canyon Cinema, y que a mí me ha influenciado mucho como comisaria, porque bueno, pues tenían una forma de entender el cine y de compartir el cine que digamos, bueno, trato de aplicar en mis proyectos también, ¿no? Era un tiempo, los años 60, en California, en el que todo parecía posible y así lo formalizaban en todos sus proyectos, y Bruce Bailey, junto con otros cineastas muy importantes de la Bahía de San Francisco, generaron esa familia que todavía sigue viva y que soy una de las distribuidoras más importantes del cine experimental en el mundo, y de eso va un poco también la primera parte de la exposición, y también se recoge en este libro un poco esa herencia. Y bueno, pues como digo, de manera muy casual entro en contacto con él, empiezo a ver que, como tantos artistas en Estados Unidos, es una figura muy relevante pero olvidada, y que vive de manera como muy precaria en su casita en una isla casi en Canadá, y de pronto pues de estas cosas de que te lías y empiezo a hacer un proyecto bastante grande que itinera, un ciclo de películas que itinera por todo el mundo, la verdad, de manera muy generosa y muy bonita. Muchas instituciones muy grandes empiezan a coger el ciclo, y esa fue como la primera parte de mi investigación, de mi trabajo junto con Bruce, recuperando también sus materiales, sus películas, su parte de su archivo, que parte estaba en Stanford y otra colección fue a Nueva York recientemente, y ahí es donde vamos a contar un poco los entresijos y dificultades de esta publicación. Y años más tarde, cuando Fernando me invita a pensar esta exposición, pues vuelve a mí esta figura de Bruce Bailey en relación un poco como con otras generaciones de cineastas más jóvenes, y para entender un poco cuál ha sido esa influencia, ¿no? Y es ahí donde vemos pues la obra que se ha producido para la exposición de Anna Bass, de Teddy Williams, Apichat Pomera-Setakul y Ben Rivers, que también contribuyen en el libro con algunos escritos. Entonces, bueno, viene de lejos, casi 10 años trabajando sobre la obra de Bailey. En ese momento, ya en el 2016, había una idea de publicación, de hecho, bueno, más que una idea, y tú lo sabes porque has visto ese PDF, era una publicación ya muy armada, a punto de enviar a imprenta, pero bueno, si habéis trabajado con México sabéis que estas cosas suceden muchas veces, cosas suceden, y otras veces de pronto en el momento más inesperado se cae, y eso fue lo que pasó, y para mí fue como una espinita clavada así como... Entonces, cuando empezamos a trabajar en la exposición y en la posibilidad de una publicación rápidamente, pensé, vamos a recuperar algunos de esos textos que se encargaron en el momento, que han permanecido sin publicar, como es el caso del ensayo principal dedicado en el capítulo 1 a Bruce Bailey, escrito por Steve Anker, que es un comisario investigador, gran conocedor de la vanguardia americana y sobre todo californiana, al cual pues le agradezco mucho, que sufrió mucho para escribir ese ensayo, y por fin estoy muy contenta de ver que está publicado. Y bueno, podría seguir y seguir y seguir, pero bueno, de ahí nace todo, y bueno, pues este libro es una publicación totalmente distinta a la que se pensó, porque claramente es otro proyecto, ¿no? Sí que rescato ese encargo, ese ensayo de Steve Anker sobre el cine de Bruce Bailey, que no se ha escrito nada, es la primera publicación que se hace sobre su obra, algo que es bastante sorprendente si lo piensas, porque bueno, es una figura, como digo, muy, muy importante. También una conversación que tiene Scott McDonald, que es un profesor, escritor y gran defensor de cierto tipo de cine hecho desde los márgenes, y que también publicamos en el libro. Y bueno, pues tenemos otros capítulos que están más dedicados a este proyecto que hemos planeado desde Azkuna Centro A y desde la exposición.
Porque una cosa a destacar, y más en este círculo, es que tú eres comisaria, investigadora, pero siempre tienes el ojo puesto en las publicaciones, o sea, siempre estás pensando en el libro, que es una cosa que también nos encanta, claro. No concibes nunca el libro como una pieza aneja a la exposición ni que acompaña, sino que siempre lo planteas todo como una pieza en sí misma y de hecho, como en este caso, cuando nos viniste con el proyecto nos llegó un PDF de un libro que nunca se había publicado, que ya era algo. Tu relación con los libros, que va más allá de las exposiciones, bueno, cuéntanos un poco sobre eso, porque... Bueno, de hecho es bonito y lo venía pensando ahora en esas vueltas que da la vida, y es que el primer libro en el que trabajo, que es el libro de correspondencias, primero, que también hemos publicado y hemos trabajado juntos desde la fábrica y desde Punto de Vista, donde trabajé como directora artística hace unos años, nació en casa de Bruce Bailey. Sí, no sé si sabías esto. No. Pues sí, la primera visita que hago a Bruce, que fue como una peregrinación a ya os digo, a esta isla perdidísima, Camano Island, él me recibe con una caja gigante de cartas, y pone cartas de los 60, buscar la de Marlon Brando, porque había como una nota. Y de pronto, hay incluso una foto que algún día os enviaré porque os vais a reír, de yo como con una mascarilla, con guantes, porque estaba en el garaje, tenía matarratas, todo, o sea, era como... Y yo rastreando cartas y cartas de personas que habían escrito a Bruce Bailey en los años 60, que va eso desde un Marlon Brando, por supuesto todos los cineastas de esta comunidad, pero Susan Sontag, o sea, muchísimas personas que jamás pensé que podían tener relación con Bruce Bailey. Y en ese momento pensé, ¿qué sería hacer una publicación sobre las relaciones que existen entre cineastas que la historia del cine no ha contado? Ahí nació todo, y ese fue el primer libro en el que trabajé, que hicimos también juntos en Punto de Vista, cuando Fernando estaba también como director del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, y ese fue el comienzo de todo, ¿no? Pensar esas conexiones inesperadas, esas cartas como de amor y de admiración entre cineastas, y fue a partir de una carta de Chick-Strand, que era una de las grandes también cineastas de California y era la hermana de Bruce Bailey, que era una carta escrita a finales de los 70, y ese fue el motor y el detonador de todo, y a partir de ahí empezó como una exploración. De pronto jamás tampoco pensé que iba a dedicar tanto tiempo a pensar en proyectos editoriales, pero bueno, pues fue ahí cuando empezó todo. La cubierta del libro, que sabéis que siempre da muchos quebrados de cabeza y que muchas veces es la última cosa que decides, en este caso fue la primera. Cuando Garbiñe me llamó para contar el proyecto y mandó el PDF del libro este que ya conocemos, que ya hemos hablado, vamos, y yo decía, ya, tío, pues es que no conozco a Bruce Bailey, no he visto nada. Y me dice, te mando un enlace. Y me mandó un enlace a este Super 8, que no sé, ¿está en la exposición? Estuvo en la primera versión. Bueno, pues que no haya visto, pues el eso. fue también el mismo al principio, sí. Pues es un plano que va haciendo, es un plano a un jardín que veis aquí desarrollado también en las solapas. Es todo, al final con las solapas, si abrís el libro con las solapas se ve todo lo que recorre la película. Y lo vi y dije, sí, hacemos el libro. Y dos, ya tenemos la cubierta del libro y parece ser que totalmente pasa lo mismo con la imagen de la exposición. Hay una cosa también de los libros que está bien contar. Los libros los publicamos para congratularnos, pero también los publicamos, publicar es hacer público algo, ¿no? Entonces lo publicamos para que llegue al mayor número de gente y que la gente conozca, en este caso, la obra de Bruce Bailey. Este libro, como nos ha pasado con el anterior, que es una cosa también que nos gusta mucho de Garbiñe, es que son libros que en España y en nuestra audiencia pues tienen mayor o menor impacto,
Pero al igual que el anterior libro, en Estados Unidos fue un éxito y salió listado entre los mejores libros de arte del año, según el Brooklyn Lane, que tú me dijiste, hubiera flipado que hubiera sido de los 10 mejores de cine, pero de arte ya... Bueno, pues cuando mandamos la información de este libro a Estados Unidos, a nuestro distribuidor en Estados Unidos, se le contaba antes a Garbiñe que me dice la directora de DAP, dice, mira, yo te debo confesar que no sé quién es Bruce Bailey, pero cuando he nombrado a Bruce Bailey, toda la oficina se ha puesto a aplaudir. De eso viene que nos han pedido muchísimos ejemplares y en breve estará en Estados Unidos haciendo las Américas. Esa visión que tienes tú sobre las exposiciones y sobre los libros que hacen que tengan esa repercusión internacional, también es muy característico tuyo y sobre todo fomenta que se puedan seguir haciendo libros. ¿Tú dónde crees que te viene esa capacidad de comunicar, digamos, a otras audiencias? Pues no sé. Formación, has vivido... No, yo creo que también viene o sea, también este libro, este proyecto en general, también es muy personal por eso, porque como decía antes, a mí la manera en la que entendían y se entiende todavía en ciertos lugares en San Francisco la forma de compartir una pasión por el cine me ha influenciado mucho, ¿no? Que es una manera como ellos hacían en Canyon Cinema, todo empezó por un gesto absolutamente espontáneo de vamos a hacer una proyección en el jardín de mi casa en el pueblo de Canyon, y de ahí se crea esa comunidad, una programación estable que derivó en el San Francisco Cinematheque, en la distribuidora, y era esta cosa como de entender aún el cine de vanguardia, el cine pues, más exigente para ver para cualquier persona, ¿no? De una manera rigurosa, pero con un espíritu comunitario, ¿no? Y generando el contexto adecuado para que eso llegue y emocione, entendiendo que es totalmente válido que no te guste e incluso te horrorice algo, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante trabajar los contextos, sea un festival, sea pensando un libro, sea una exposición, que tener ese respeto por la inteligencia y la sensibilidad de quien acude, quien lee, quien se sienta a ver algo que tú has programado, pero tratando de generar ese contexto riguroso y familiar a la vez, ¿no? Y eso a mí me viene de lo que yo aprendí. Yo viví en California y mi primer día en el Pacific Film Archive, donde trabajé en Berkeley, fue con los documentos de todos ellos. Entonces hay algo como muy especial de poder tener este libro hoy en las manos, más allá de todo lo que nos ha costado sacarlo adelante, porque es una forma de entender mi trabajo, mi oficio, ¿no? Y un poco la razón de ser de las cosas. Pues como esto se está convirtiendo en una entrevista, ¿no? Yo sí que tengo una pregunta para cada uno. Quizá empiezo por César, ¿no? Que la verdad es que tú te dedicas a editar un montón de libros, entonces mi duda desde que nos conocimos es siempre por qué este libro es especial, ¿no? O por qué un libro se convierte en algo especial, ¿no? Porque no sé cuántos hacéis en la fábrica a lo largo del año y pasan por vuestras manos, o si es a través de la idea compartida, como en este caso con Garbiñe y con nosotros, o por qué, ¿no? Se convierte un libro en especial y deja de formar parte de esa cadena, ¿no? Ahora que también vamos a presentar los cuadernos con los que han trabajado parte de los artistas de aquí, yo creo que puede ser interesante saber cuál es ese tip especial de un libro, ¿no? Pues a ver, efectivamente en la fábrica hacemos muchos libros, seguramente demasiados. Hacemos entre 40 y 50 al año y somos 3 personas. O sea que hacemos demasiados libros y es verdad que nos comportamos como una fábrica, casi muchas veces de hacer libros. Pero hay libros que son especiales. En realidad los libros, o sea, yo siempre digo, y lo creo firmemente, el resultado de un libro, cuando tienes un libro en las manos, se transmite mucho cómo ha sido el proceso y las sinergias entre las personas que lo han gestado.
A mí me gusta mucho trabajar con Garbiñe, me gustan mucho sus proyectos y incluso este Bruce Bailey, que no lo conocía, sabía que iba a estar bien. Este libro es especial desde el momento en que decidimos hacerlo junto con vosotros, pero sabemos que no lo estamos haciendo para el público español, sabemos que no es Miró, que no es Juan Muñoz, ni mucho menos Chema Madoz, que es nuestro Harry Potter particular. Entonces, desde el momento que decidimos hacerlo por cuestiones no estrictamente comerciales, sino que lo hacemos que luego ha resultado que en Estados Unidos han vuelto locos y nos han pedido millones de palés. Pero vamos, que desde el momento que tomamos la decisión de hacer un libro, porque las editoriales, incluso las editoriales medianas o más o menos grandes como nosotros, no puedes, o sea, yo creo que ninguna editorial, o sea, todas las editoriales pierden dinero con los libros, porque si ganas dinero con todos los libros serías millonario, pero todos los libros pierden. Y hay algunos que puedes pensar que vas a perder, pero los haces por catálogo, por prestigio, y algunos los haces un poco porque te da la gana, que es un poco este. Es decir, por trabajar con vosotros, por trabajar con Garbiñe, hacer esto. Entonces, desde el momento en el que ya tomas esa decisión, ya ese libro se convierte en especial. ¿Por qué no lo estás haciendo buscando el mercado, sino lo estás haciendo para hacer un buen libro, cuidado, hacer una sobrecubierta de tela, que es una cosa que no sabemos hacer, poder permitirme yo también, que yo soy César, pero trabajo, aunque dirige la editorial, es una organización que es la Fábrica, es más grande. Hay libros en los que me puedo permitir hacer una cosa un poco más edgy y salirme un poco de la estandarización. Entonces, desde ese momento que haces un proyecto con ilusión y porque lo quieres hacer, básicamente, como decía antes, porque has decidido hacerlo y sin más, ya lo conviertes en especial, porque esa decisión se va tomando ya en cada uno de las siguientes decisiones que van teniendo el libro. Y luego también debo decir que este libro ha habido muchos problemas que no sé si tiene bien a cuento contarlos, porque en realidad estaba pensando ahora contarlos y digo, son aburridos de contar, son aburridos. Pero ha sido también muy generoso por vuestra parte entender los problemas, que eran editoriales, no eran expositivos, entender los problemas y permitir que el libro llegara cuando llegara, pero que estuviera bien. Eso también vos lo habéis hecho especial. Hay otras veces que con el coeditor de la institución tiene que estar en la inauguración porque lo quiero en la foto y si se tienen que caer 3 capítulos y si tiene que estar, está. Esas cosas pasan y le restan magia al libro. Pues muy bien. Estamos siendo muy misteriosos con el problema realmente. No ha habido tanto problema. No, era una cuestión como de temas de derechos de quienes adquieren toda la colección y quienes llevan los derechos de Bruce Bailey, es el Anthology Film Archives en Nueva York, y nos pidieron cuando estábamos a punto de entrar en imprenta que cambiáramos todas las imágenes de las películas, digo, para que de pronto no se genere aquí como una... Sí. Es tan simple como eso, pero nos dio mucho susto, la verdad. Vale. Entonces, la última pregunta, antes de que pasamos al siguiente capítulo, Garbiñe, si quieres finalizar tú contándonos, si no pudiéramos ver el libro, tú que conoces perfectamente cuáles son todos los capítulos y cada letra, ¿en qué consiste en realidad de forma tangible el libro, ¿no? Que va a estar disponible ahí? Pues no sabría qué decir. Es como una invitación a acercarse al universo de Bailey, que ha sido hecho, o sea, como os decíamos antes, es la primera publicación sobre su trabajo y espero que no sea la última, pero bueno, está hecha con mucho cariño, con mucha admiración de muchas personas, no solo nuestras, sino también de todos los colaboradores, los artistas que han trabajado para la exposición, que escriben cartas realmente preciosas a Bruce Bailey con mucho cariño, también figuras muy importantes como Peter Hutton o Jonas Mekas, que también son nombres muy importantes que dedican, pues eso, sí, eso, es que son para mí son cartas como de amor a su cine y espero que eso, aunque la gente no lo conozca, no conozca su cine, bueno, pues le den ganas y transmita un poco esa pasión y admiración por su trabajo. Pues nada, muchas gracias, un aplauso y pasamos al siguiente capítulo. Podéis ir a ver la exposición ahora, si queréis. Bueno, pues ahora invito a que todos los metacuadernos a que paséis aquí al
al centro. Yo me voy a retirar, me pongo aquí para que tengáis sitio. Bueno, mientras os vais sentando, Metacuadernoak, que los tenéis aquí encima de la mesa, visibiliza y completa el trabajo que las y los artistas han realizado en diferentes contextos de Azkuna Zentroa. Y bueno, está desde el número 0 al número que cada uno ha creado, directamente en colaboración con las publicaciones del centro. Así que quizás, si queréis, hacemos una primera ronda sintética así para explicar más que el metacuaderno, el proyecto que refleja el metacuaderno, y empezamos por ti, Lidia, si quieres. Bueno, yo soy... Bueno, os presento primero como Macarena. Sí. Macarena Recuerda, Ander Pérez, M. Benito Píriz y Gemma Inchausti y Amparo Badiola, y una persona que está desaparecida allí pero presente desde Roma, Susana Talayero. Y nada, pues empezamos por aquí, si quieres. Bueno, pues yo soy Macarena Recuerda, soy artista escénica y estuve aquí con el programa de Babestu durante el 2022 con el proyecto Cosa Intervenir un Cuerpo, que pertenece a una investigación que comienza en el 2018 sobre las ilusiones ópticas, sobre las imágenes perceptivas, y que han dado como fruto esta investigación tres piezas. La primera pieza se llama Ya, y es un trabajo sobre la ilusión óptica, que es una pieza de danza con dos intérpretes, y se trabaja a través del cuerpo y a través de estas composiciones y también el uso del vestuario. Aparecen imágenes, ilusiones ópticas, así, que fue el primer acercamiento, de esta manera tan simple y sencilla. Luego hay una segunda pieza que se llama The Watching Machine, que va sobre ilusiones ópticas, pero se centra en las imágenes evocadoras, y el trabajo es con luz, sombra y reflejo. Se llama así porque están inspiradas en las cajas anteriores al cine, que generaban ilusiones ópticas a través de espejos y la entrada de la luz y obturadores. Y por último, pues esta última investigación con la que he estado este año y que se va a estrenar aquí el 4 de mayo, dentro de la programación de Artes Vivas, Cosa Intervenir un Cuerpo, que va también sobre imágenes, son investigaciones sobre imágenes perceptivas, pero en este caso trabajamos sobre imágenes que producen, decimos imágenes generadoras, porque así como las evocadoras, ¿no?, eluden alguna imagen que hemos visto antes, en este caso trabajamos sobre el extrañamiento, sobre esas imágenes que generan distanciamiento porque nos producen extrañamiento. Y ya está. Sobre esta última Perfecto. Es el proyecto. Ander. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Hola, soy Ander. El proyecto que trabajé aquí en Azkuna tenía un nombre inicial que era Ágil y un placaje, porque iba a preparar herramientas para colocar la cámara, grabar, y iba a grabar con un equipo de rugby que al final no se dio, y también el título del proyecto cambió y se convirtió en el título que tiene además el metacuaderno, que es Intérpretes a menos de canciones chuscas, que es una descripción que leí en un libro sobre música medieval, en el que no sé si coincidirán fechas o no, pero bueno, eso no me importa. Lo que me gustó fue que era la descripción que hacían los contemporáneos de San Francisco de Asís, porque antes de convertirse en el fundador de los franciscanos, era juglar y de muy mala calidad, o sea, era malísimo, o sea, no debía hacerlo nada bien, y estaba como esta descripción, ¿no? Pero lo que me gustaba de este título es como esa posición amateur desde la que puedes llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, como dominar medio mundo los franciscanos, o sea, puedes hacer como eso. Y bueno, el proyecto empezó como desde esa pequeña intención de querer generar herramientas donde colocar la cámara para poder, o sea, para atender básicamente a
cómo rompía la imagen y buscar una escena que grabar atendiendo a los movimientos que se daban dentro de la imagen o cómo se construía la imagen. Y la cosa terminó con que me ha parecido súper curioso que dijeras lo de los efectos ópticos, porque terminé ahí, me he terminado ahí realmente. He terminado trabajando sobre los elementos de la percepción de profundidad y como intentando trucarlos todo el rato para como trucar las leyes físicas, ¿no? Meredith Monk dice, es una música experimental, dice que cada pieza es, o sea, cada pieza que vas generando es un mundo que responde a sus propias leyes físicas y ahora estoy como muy centrado en eso, ¿no? En buscar primero las leyes físicas de la percepción de profundidad y después darle como una vuelta para construir mi propio mundo a partir de esas leyes físicas, ¿no? O sea, como jugar un poco con eso. Hola, hola. Vale. Pues yo soy M. Benito y he estado trabajando en un libro que se titula Mi cara no pega con este mundo. Me gusta entender, bueno, lo llamo libro, pues una forma de que nos entendamos a lo que me refiero, pero en realidad no ha llegado a ser todavía un libro, como no es algo físico. Pero ha cogido un montón de formas, ha sido un recital en puertas, o sea, ha sido un DJ set en Puertas Abiertas de la mano de Celeraca, donde parte de los textos que he trabajado durante este año han sido grabados con autotune y ella los ha utilizado, los ha sampleado, los ha metido, digamos, en otro sector que no es el de la literatura. Llevo tiempo intentando romper, ¿no?, un poco con los moldes de la literatura, de la poesía, encontrarle un sitio diferente, y es lo que he estado haciendo durante esta beca de Babestu. Y ha llegado a ser, pues eso, aparte también una charla con Aimar Arriola en su proyecto Un deseo de forma, un DJ set, luego después enseñaré, os podréis llevar en un QR parte de los textos descartados del libro, y también está la parte de metacuaderno que es Mi cara no pega con las notas del móvil, que sería pues una especie de demo o borrador de lo que puede llegar a ser el libro, y me gusta entenderlo eso como un libro en proceso que va reaccionando a lo que se me va dando y tomando diferentes formas, y aprovecho cada situación como ha sido metacuaderno. Nosotras hablamos así A la vez. como juntas. Podéis hablar a la vez. A la vez. No, vosotras fuisteis de las primeras, bueno, de las primeras no, las primeras que usasteis el espacio de BAT, ¿no? Y que tenía que ver con un experimento, ¿no?, de propuesta. Sí. Y que empezó de una forma y que terminó de otra, ¿no? Eso es. El proyecto Escribari, que eso es como un producto de un hacer colectivo entre artistas basado en la amistad y la confianza. Y se generó, la instigadora es Susana Talayero, que hoy no puede estar con nosotras porque está en Roma, pero a raíz de una conversación que tuvo contigo, Fernando, en la que surgió la propuesta como de este triunvirato colectivo, por decirlo así. Y luego se nos propone a Gemma y a mí. Y previamente a eso, Susana tenía ya una como estrecha relación de amistad y colaboración profesional con cada una de nosotras aparte. Sí. Contigo, conmigo, ella había colaborado con las dos aparte, pero entre nosotras no habíamos trabajado nunca juntas. Eso es. Yo recuerdo que Susana siempre decía, vamos a hacer algo juntas, vamos a hacer algo juntas. Y decía, sí. Y un día me dijo, bueno, he hablado con Fernando, ya tenemos el sitio, tenemos tanto tiempo, va a ser una residencia, y estuvimos ya pensando después qué íbamos a hacer. Nos reunimos primero para conocernos un poco más, para ver en qué estábamos cada una, qué estábamos haciendo, qué nos interesaba, qué nos rondaba por la cabeza. Hicimos unos apuntes y pusimos unas condiciones para nuestro proyecto. Y entre esas condiciones, que explican en la contraportada, leo, era que
partiríamos de un no guión, aceptaríamos la intervención de cada una en el trabajo de las otras, poniendo en juego la libre apropiación de ideas, objetos y la acción ajena. Y luego otra condición que nos pusimos fue la de reutilizar los materiales con los que pudiéramos arramplar del almacén. Sí, porque no hicimos tampoco una lista de un proyecto, de algo concreto, un tema concreto. Bueno, luego cada una aportó cosas, pero no era vamos a hablar de esto y solo de esto, no. Vamos a ir con el imaginario de cada una, que esa va a ser la base. Pero yo creo que lo principal es que en vez de decir, bueno, vamos a estar en este espacio y esta es tu parte del espacio y esta la tuya y esta la mía, y empezamos cada una en nuestro proyecto y luego a lo mejor suceden intersecciones o no, decidimos desde un principio que íbamos a confluir, que íbamos a producir y crear juntas, que iba a haber como una autoría colectiva y un consenso, lo cual yo lo veo ahora y me parece que hicimos algo muy arriesgado, sí, valiente, sí, que tuvo en parte bastante sufrimiento y mucho goce también. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero que pusimos el hincapié en el proceso y en que eso fuera un laboratorio y que hiciéramos lo que quisiéramos, más que en el producto final. Eso es. Y yo creo que tú, Fernando, eres testigo, que pasabas del espacio a la oficina. La mujer de la limpieza es testigo de todos los cambios que allí sucedieron. Sí, porque fueron como 2 meses, quitando los fines de semana, pues son como 50 y pico días, y hicimos 22, 23 diferentes instalaciones. O sea, fue... Yo creo que en esa parte lo interesante, para volver a hacer igual la ronda hacia el otro lado, lo interesante es que igual por primera vez empezáis a trabajar como una especie de colectivo reconocido que incluso se denomina como GAS, ¿no? Sí. Y que son vuestras iniciales y que incluso tenéis en el almacén todavía una obra que quizá el museo o alguien esté interesado en adquirirlo de forma colectiva, ¿no? Pues lo tenéis ahí abajo, porque sería como la primera obra colectiva de vuestro trabajo, ¿no? Porque yo recuerdo que Raquel nos preguntó al finalizar qué pasaba con todo lo que habíamos hecho, y le dijimos que no sabemos qué recorrido va a tener, por lo tanto se guarda. O sea, no vamos a tirar, porque hemos llegado a un acuerdo y a una instalación que funciona que incluye una película, además. Sí, el ¿no? resultado era como una instalación, una intervención en el espacio, con objetos, mucho plástico, y lo que llamamos una película, que consistía en 3 vídeos proyectados de manera simultánea en loop, con un sonido también acumulativo. Sí, tenía la película, yo el otro día hice un resumen para otro proyecto, y intentando explicarme para que se entendiera lo que era Scriptbari a las personas que no lo han visto, pues yo decía, pues es como que podrías empezar a verla por cualquier sitio y a escucharla en cualquier momento, pero de alguna manera estaba muy presente el sonido el tema de Neil Young, Peace Trail, que después y el sonido la imagen visual de la película que nos prestó Susana, Roma, ella en moto yendo por Roma, como si fuese Nanni Moretti, pero más macarra. Y cómo eso se transforma con todas las performances que lideró y pensó Amparo, y a través de cosas tomadas del imaginario de David Lynch y de Cocteau, acaba con un giro, una ironía de todo es maravilloso en el cielo. Sí, y el título de la película es Barbarella en el inframundo. Entonces utilizábamos cosas como muy conocidas y populares, pero le dábamos a todo ello un giro muy tragicómico, ¿no? Sí, pero como decimos aquí, el título surgió en un momento de celebración y desvarío, con una copa de vino y un pincho de tortilla. Sí.
Cuando ya nos bueno, dimos y un cuenta carrín que... también grabado por el Atrio, ¿no? Trayendo los materiales, Ah, sí, que también. es un documento histórico. Entonces, yo creo que hay también de la dificultad de plasmar en un metacuaderno que tiene la función de casi como ser un poco espejo en papel de algo que queda, como decíamos, y que es sencillo, que solamente son estas hojas con un cuadernillo central y unas grapas omega, pero que sí que a lo largo del recorrido harán como un corpus de trabajos, ¿no? Y entonces, igual hacemos la ronda al revés, te saltamos a ti y te dejamos para que al final termines tú, ¿no? Porque vas a hacer otra presentación diferente. Entonces, ¿sirve para algo? Por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Por Además supuesto. estuvimos pensando en que le dimos muchas vueltas, porque queríamos recoger la idea que estuviese representada, que no fuese random, que no fuese azaroso, sino que estuviese ahí. Y lo hemos visto hoy y nos ha gustado. Sí. Y estamos muy agradecidas, además después de tanto tiempo y avatares, porque sí, es que está muy bien, porque además es una oportunidad como para poner en ello todo lo que para nosotras era importante, incluso cosas que no se presentaron públicamente. Claro. Entonces, esto con las imágenes, hay una mezcla ahí que sí que nos representa como Escrit Barik. Sí. Y pues estamos muy agradecidas. ¿no? Mucha síntesis. Aquí, pero la esencia está ahí de lo que eso fue. aquí, ¿no? Sí. Entonces, no, está muy bien y es muy importante. En el caso de Ander ha sido diferente porque el texto pues ha ido por otro lugar, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, la invitación que me enviasteis era pues con las dos opciones de todo imagen o todo texto. Y dije, bueno, llevo escribiendo varios textos a lo largo de este año, o sea, porque aparte de trabajar sobre todo con vídeos, sí que escribo, pero nunca me había enfrentado a escribir un texto de más de una cara. Fue así de claro, pero todos los textos eran cortitos. Y bueno, para escribir este texto, la verdad es que casi todos los minifragmentos de texto que tengo por ahí salen de una idea como de querer aceptar mi parte más meticulosa y de una anécdota que leí por ahí, no sé en dónde, porque nunca sé dónde leo las cosas, la mayoría de veces, ni si son verdad o no, pero es lo de antes, es que no me importa, me sirve como motor para trabajar. Que decía que Miguel Ángel, cuando esculpió la escultura de Giuliano de Medici, la esculpió sin barba, y Giuliano tuvo barba toda la vida, y que cuando le preguntaron en plan por qué había hecho eso, dijo, ¿a quién cojones le va a importar dentro de 1000 años si este tío tenía o no barba? ¿No? No, pues no estoy de acuerdo. O sea, como... Decía, pero o sea, es muy interesante. Luego me enteré... Luego me enteré que realmente es mucho más fácil esculpir una escultura sin barba porque entiendes mejor el volumen de la cara de la persona que estás esculpiendo. Pero a mí lo que me importaba en ese caso era como, vale, o sea, yo lo entendí como haz lo que tengas que hacer en relación al material con el que estás trabajando y no te atengas especialmente a una necesidad de lo real, ¿no? De estar como todo el rato, no sé si representando lo real o siendo fiel a lo real, que no es lo mismo que ser fiel a lo real de lo que está sucediendo con el material, o sea, no es lo mismo. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir buscando un tono desde el que escribir y empecé a ver muchos documentales de roedores y empecé a recoger muchas frases de comportamiento de roedores para ver si tenía por este lado como una pista desde la que empezar a estructurar todos los pequeños fragmentos de texto que tenía. Bueno, sí que hay parte de eso que ha quedado un poco compactado ahí, pero descarté totalmente eso y al final el texto se convirtió o se ha convertido, o es porque es un capítulo, o sea, he seguido escribiéndolo realmente, tiene más capítulos, pero de momento solo tiene uno y se ha convertido en una conversación, casi como un script de una pareja en la playa, hablando de temas trascendentales, o creen que son trascendentales, lo que pasa es que están hablando desde un tono, pues el tono que tienes en la playa, ¿no? Que tienes el cerebro tostado y no puedes atender muy bien a lo que te están diciendo porque estás como más así pensando en
que en 5 minutos me voy a meter al agua porque si no me está dando un mal, ¿no? En el sol. Estás como todo el rato en ese tránsito de secarte, bañarte, secarte, bañarte. Y todo, pues al final quedó en eso. Este script lo estamos llevando al cuerpo una compañera y yo. Estamos intentando llevarlo como a una especie como de teatro. Bueno, no sabemos muy bien lo que es realmente. Y eso es más o menos como el proceso del que ha salido. No, me ha gustado lo del capítulo y por eso en tu caso, Macarena, que me imagino también la complejidad que tiene, sobre todo desde los propios códigos de tu trabajo, que siempre están como en la mezcla de la ficción y la realidad, o la documentación real y real. ¿Cómo consigues, no? No sé, además, no sé si tienes otras publicaciones o qué significa el tener un pequeño cuaderno, ¿no? Que tiene ese significado casi de meta, ¿no? o de básico, ¿no? en el trabajo, ¿no? Quiere decir que lo tangible y la irrealidad que en parte de tu trabajo aparece, ¿no? Bueno, en este caso no ha sido así. La verdad que yo en realidad, la primera vez que recibo la invitación, como en este proyecto hay 2 líneas, hay una línea de investigación y otra de pieza expositiva, había pensado trabajar sobre la línea, me parecía como práctico, tener como un objeto donde pudiera desarrollar cuál había sido la metodología que había llevado en la investigación y que eso se pudiera extrapolar a proyectos educativos. Pero cuando empecé a escribir me di cuenta que todo lo que hacía parecía como una especie de listín o de guía de instrucciones de uso muy cerrada, que era lo opuesto a cómo había sido la investigación y también al tipo de proyecto que yo siempre aspiro a hacer cuando hago esta línea pedagógica, ¿no? Y entonces recuperé aquella idea que hablamos mucho en las tutorías, que era la de generar un documento de archivo sobre el proceso, que no suelo tener. Es algo que suelo perder porque no suelo tirar todo lo que no uso y me deshago de las libretas de dirección. Y lo he planteado de esa manera. O sea, lo he planteado como lo que he intentado aquí es, hay un texto que redacta un poco cuál ha sido el proceso, no los objetivos ni el resultado, sino cómo ha sido el proceso de investigación. Y luego las imágenes, tenía imágenes durante la residencia que había hecho con el móvil, pero no tenían mucha calidad y luego no me parecían tan interesantes porque son como registro que haces para tener una memoria visual a nivel interna el equipo. Y entonces le pedí a Yosunene, que es una ilustradora de aquí, de Bilbao, que hiciera las ilustraciones recreando las imágenes de material de archivo que teníamos. Yo estoy muy contenta porque creo que es se acerca mucho a lo que es la pieza, que es una pieza muy sencilla, muy austera, con muy pocos materiales y luego que hacemos como una gran obra de cartón, pero es todo papel. Y creo que, bueno, que el resultado final del dibujo, los colores y el diseño que hemos hecho con Josué se acerca un montón. Es muy, muy chulo. Te vamos a dejar solos. Después, el estudio Francisca, me gustaría que nos quedáramos para escuchar el nacimiento, antes de nacer, de la revista Stock, de cómo vamos a plantear ese casi Leporello, ¿no? Entonces, te dejamos y volvemos otra vez con vosotros, ¿vale? Veo a Jeffrey Dahmer interpretado por Evan Peters y recuerdo a mi hermano. Habla de emociones sin sentir ninguna. No puedo verlo cuando me habla desde su casa, pero seguro que sujeta el móvil frente a su cara y me habla con la boca pegada al altavoz, sin poner la oreja y sin escuchar, porque lo único que quiere cuando me llama es hablar. Agarra el móvil muy fuerte como si fuera mi brazo y las salpicaduras de mi pantalla son de su saliva. Debajo de sus babas está mi número, no me tiene entre sus contactos.
Cada vez que la pantalla se pone en negro, la golpea con el dedo índice como si fuera un puño. Trata los números que aparecen en la pantalla como a mis ojos. Los mira y los culpa a cada uno de algo. Me grita encima y no se da cuenta de que no se le entiende de tan cerca. Y yo creía que me iba a morir por poner el altavoz del móvil en la boca mientras sonaba una canción del Canto del Loco, pero lo que va a acabar conmigo será seguir hablando con mi hermano. Qué frío hace en tu cuerpo, que poco a poco, cada vez más flaco, sale a relucir lo que tienes por dentro. Mueve la nariz para que te arrope con la opinión que te tengo. Me pides que te apague todo el ruido de este pueblo, que te taladra el alma. Y yo con las costillas por fuera me pides que nos vayamos, que te hielas. Las flores que pisamos en los paseos de verano se han quedado con tus ganas de vivir, por eso estaban tan amarillas. Pero mira ahora, no queda ninguna, y a ti no te ha devuelto nada. Con los brazos bien pegados al cuerpo, parece que quieras confundir al viento, que crea que no te estás moviendo. Sale a relucir lo que tienes por dentro. Tengo la almohada llena de lágrimas como el pantano al que íbamos tanto aquel verano. Lo llenábamos todo de tu tristeza. Cubrías como la piscina grande del pueblo donde nos conocimos. Ahora flotas en mis lágrimas porque tú ya no lloras, ya solo lloro yo. Te has vuelto de mentira. Tienes por dentro un montón de palillos que te sostienen como si por dentro estuvieras hueca. Si pongo la oreja en tu tripa oigo el mar. Y si la pongo en tu pecho no escucho nada. Me pregunto si una persona tiene que estar muriéndose para ser como tú, porque si hace falta me muero. Luego estaré tan triste que todo el mundo querrá deshacerse de mí menos tú, que no querrás hacer ni eso. Si tienes intención de hacerme daño, sustitúyeme por la muerte y dale a ella todo lo que yo me cansé de pedirte. Pero si de verdad quieres hacerme daño, haz que la muerte se encargue de todo lo que yo me encargaba. Que la muerte saque a los perros y te haga el colacao por las mañanas. Que elija la película de la noche, que te haga el amor, que te haga derroche. Que atrase la alarma todas las veces que se lo pidas y que te saque de casa cuando lleve días escondida. Que se enfade contigo, que se tape los oídos cuando hace ruido al comer. Dile a la muerte que te sientes sola con ella al lado. Busca con ella los nombres en Facebook de toda esa gente que te ha fallado. Etiquétala en las redes y dale like a todas las fotos. Habla con ella de la muerte como hacíamos tú y yo. Pero nunca le podrás pedir a la muerte que viva por ti como yo lo hacía. Si tienes intención de hacerme daño, sustitúyeme por ella. He pensado que a lo mejor podría escribir un manual con distintas formas de hacerme daño. Podría describir algunas de las veces que me lo hicieron. No es porque me lo hayan hecho mucho. Lo digo más bien para que tengas un manual por si quieres hacerme daño, supieras cómo. Y así no perderíamos más tiempo. Aunque te resulta cómodo hacerme daño, quiero decir que tienes que tenerlo muy a mano para pretender hacerlo tan a menudo. Se me ocurren 1000 cosas más fáciles de hacer, como tratarme con cariño, pero eliges derramar en mí toda la rabia que te ha producido todo tu entorno. Debe de ser cómodo hacerme daño, como si después no te funcionara el remordimiento, como si hacerme daño ocurriera en un videojuego y tuviera un montón de vidas más para gastar. Debe ser reconfortante incluso, como una prueba de habilidad.
Pero debe ser más fácil que otras cosas porque después no hay que recoger nada, ni limpiar, ni fregar, a pesar de que a mí me has llenado de mierda. No debe costarte demasiado porque lo haces en un momento. Nunca nada he exigido tan poco de ti y parece que a cambio recibes algo porque no paras de volver a hacerlo, como si te hicieran algún descuento en la tarjeta club. Se te mueve la cara en la cara y casi no te reconozco. Luego se me mueve tu cara en mi cara y no puedo dormir. Todo ese miedo que tienes lo tengo yo contigo. Y lloras tanto que a falta de ojos te has cogido también los míos. Pero has visto que los míos también están gastados. Y abrazo a un desconocido que es mi hermano. Se le enreda la lengua en la lengua y no le entiendo. Mi amor lleno de trampas, te escondo mis armas y me lo tomo con calma, tu cuerpo y mi alma. Pareja de baile en mi cama, te piso los pies mientras te bajo las bragas. Un par de vueltas y me arañas la espalda, mis mejores pasos y besos de esos culpables de excesos. Traviesos, balanzas sin pesos, pezones como pasas, perdones y farsas, cuerdas y esposas, malabares de piernas fibrosas, tobillos, rodillas, codos y otras cosas en el suelo sobre baldosas. Quiero hacerte tantas cosas, maravillas y chapuzas, que todas sean mi culpa, pros y contras contra la pared y el techo sobre nosotras, arañazos de gotelé, manías que soportas, saltarnos las pautas, en el suelo tu ropa y mis mantas, gimes y cantas. En este cuaderno de asfalto, tinta azul cobalto, este manto de palabras, garabato, este escribir sin decir nada, contrato, el bolígrafo más fino, escribiendo con ritmo, frases vestidas de lino, la cremallera del vestido que ha empicado hasta el tobillo, desátalo, con mimo, te estimo. Comprometida contigo y las palabras conmigo, testimonio de que te gusta lo que escribo. Cubres mis gastos con mis besos impuestos, las deudas que gasto, te quedas con el resto, las vueltas de las mantas, golpes en el cabecero, de cabeza a lamerte el cuerpo entero. Yo escribo mientras tú me abrazas, yo me quedo aquí mientras corriges mis faltas, abusas de mis frases baratas, me estorbas y a ratos me atas, obligándome a escribir poemas en cartas, me atontas y me afrontas, hazme un nudo de corbata, cuélgame del techo y sal por patas, que esto no salga de aquí, que juzguen las ratas, mi cuerpo tendido de estas vigas que vieron cómo me porté contigo y ahora menos recta, sienten pena al ver cómo me tratas, vuelves y me desatas, cobarde y torpe. ¿No ves que así no me matas? Ahora me besas, todo lo anterior ya no te pesa. Me quieres tanto que al final te compensa. Me quieres tanto que ya nada te pesa, ya nada te pesa. Gracias. Bueno, Javier e Iván son del estudio Francisca. Francisca es un estudio de Navarra que no está especializado, pero sí que tiene una línea muy importante en torno a la edición y a la publicación. Entonces, primero saber a nivel general, desde el punto de vista del diseño, cómo os planteáis también los libros, el propio diseño, todos los capítulos, ¿no?, de los que hablábamos antes, los colores y también cómo se ve la distribución desde vuestro propio trabajo y luego, si os parece uno u otro, pues nos contáis cómo surge esta propuesta desde Azcuna Centro para darle visibilidad a ese trabajo que todavía no ha existido, aunque sí ha estado patente en el centro, pero que irá mucho más allá en base a los contenidos que se han desarrollado, pero que nunca han tenido todavía la palabra negro sobre blanco y que necesitan ese soporte que sea un poco diferenciado respecto al resto de
de los soportes editoriales, ¿no? Para poder llegar a todos los despachos, para poderse distribuir, etcétera. Hola. A tu primera pregunta, decirte que si nosotros nos apasiona el tema editorial, pues porque nos gusta, para empezar, los libros, nos gusta leer y nos gusta pues el papel, nos gusta las tipografías y luego algo que yo creo que nos caracteriza es que somos poco diseñadores. Y con esto quiero decir que no nos gustan los efectos, no nos gusta tapar al artista, no nos gusta tapar el mensaje. Yo creo que un buen diseño es el que es neutro, es un mero canalizador del contenido. Nosotros siempre decimos una frase, tenemos como un aforismo de Juan Ramón Jiménez que dice que un mismo libro editado de manera diferente dice cosas distintas y para nosotros es verdad. El papel transmite, la tipografía transmite, los blancos transmiten, el tacto transmite. Y para eso, bueno, yo creo que es nuestra característica es ser poco diseñador. Es que nuestro trabajo no se note. Yo creo que eso es lo que nosotros al menos pretendemos. Tú tienes también no creo que tienes también tu micrófono. No, bueno, compartimos. Ah, vale. Sí, y además lo que comenta Javier, que somos muy de tacto, ¿no? Y nos gusta también que haya cierto juego con los materiales, que elijamos siempre un papel adecuado a cada publicación. Y bueno, la cita de Juan Ramón yo creo que es una buena definición, ¿no? de cómo abordamos cada trabajo, ¿no? Primero escuchamos, luego ya en función del tipo de encargo pues intentas primero entender, ¿no? Y luego no nos basamos en un estilo en concreto o no nos basamos en moda, sino en lo que creemos que necesita cada proyecto, ¿no? Y bueno, y en este caso en cuestión, hablando de stock. Sí, antes de hablar de stock, yo creo que también, bueno, que pasamos ya, porque a las 5:30 hay otra presentación abajo, pero yo creo que también está, además de lo que decíais, lo que no se ve, ¿no? Porque yo recuerdo la primera vez que trabajamos, no sé si era la primera vez, pero sí que fue con Landarte, ¿no? Que sobre todo el diseño fue como dar la vuelta a un calcetín, ¿no? Porque era como hablar de esas ruralidades, ¿no? Y al final era como llegar a la esencia de lo que no se podía ver, ¿no? Que eran aquellos, ¿cómo se llaman? Esas cuestiones topográficas. Sí, como un mapa topográfico, ¿no? Las curvas de nivel, ¿no? Sí, ¿no? Que al final era una forma de reflejar dónde está la intensidad y la densidad del territorio, ¿no? A través de la visión de que ese proyecto fue muy bonito, que lo primero que se te ocurre es cuántos habitantes hay, claro. O sea, y justo es darle la vuelta y sí, entonces yo creo que en este caso, en el caso de stock, ¿no? Sí. Me parece que también se acierta bastante en esa línea. Sí, la verdad que nosotros la presentación la tenemos más complicada porque tampoco tenemos algo físico, tenemos como un avance, ¿no? Pero la verdad que la idea vuestra sí es muy interesante, ¿no? Lo de stock y por qué, ¿no? Parece que es una palabra que todos sabemos lo que es un stock, pero luego no has pensado en qué es que puedes almacenar muchas cosas, ¿no? Es contabilizar, es tener también como un presente lo que has sido, lo que vas a ser, almacenar tus beneficios, ¿no? Y hacerlo de una manera tangible. Y luego está esa parte como de ordenación, de tenerlo todo bien ordenado, ¿no? Y os podemos enseñar un poco una pequeña maqueta muy sencilla. Estas cosas se suelen hacer cuando hay un contenido, pero nosotros le dimos la vuelta y entonces... Sobre todo, Javier, cuando recibimos el encargo había una cosa que nos dejó como pensando mucho, ¿no? Que era la propia definición de stock, ¿no? Que había varias acepciones. Hay una que habla de existencias, ¿no? Mercancías guardadas en un almacén, y había otra que era inventario, registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona, empresa o comunidad, ¿no? Claro, eso nos
nos hizo pensar mucho, sobre todo desde fuera hacia adentro, ¿no? Desde la forma, ¿no? Cómo tenía que ser ese contenedor, ¿no? O esos contenedores para luego transmitir, pues bueno, esa información extra que igual no se puede contar en una exposición o que podemos expandir todavía más, ¿no? A nivel del discurso de un artista o de una exposición. Y nosotros hemos ido como desde fuera hacia adentro, ¿no? Y pensando por ahí, pues bueno, dimos con una idea estructural. Es muy ¿no? sencilla, porque hay parte de forma, pero es algo que es evidente, o sea, que no es... y en los stock también está esa cuestión de ordenación, de tener todo bien compartimentado, de tener todo contabilizado y bueno, os vamos a enseñar. La revista. Hay otro aspecto que nos gusta de esta idea de estructura en leporello o en fuelle. Sí, es un fuelle, es algo muy sencillo. Es un fuelle poco lo que es el leporello, ¿no? Sí, el leporello al final lo que hace es... No deja de ser una revista, no es una tapa dura, es algo muy sencillo, pero es una publicación que... Digamos que es como un friso con varios pliegues que puede estar ilustrado, ¿no? Porque estamos hablando de una revista anual. Luego os contaré lo que es la portada. Ahora yo creo que es importante Sí. que es la propia estructura, 4 cuadernillos de un máximo de 36 páginas. Con esta disposición sí que conseguimos ese efecto de tener las... Y luego hay otra cosa también, que hablas de compartimentado, pero también tiene otra virtud, que es el de las revistas, ¿no? Que tú, cuando abordas un libro, ¿no? Empiezas en la página 1, en la 2, las revistas también tienen ese punto de sorprendernos, ¿no? De poder hacer un cuadernillo con un estilo, otro cuadernillo con otro papel, hacer juegos tipográficos, sí. y que cada vez que la abra en una parte diferente, ¿no? Sí. Eso también nos gustaba mucho. Sí, esa parte como más asilvestrada, por así decirlo, me recuerda mucho pues, a una ferretería de mi pueblo que según por la parte donde entrabas te encontrabas cosas diferentes, ¿no? Y eso sí me parece interesante. Y luego también la importancia del friso. Nos parece interesante... En este caso hemos contado con la colaboración de un artista que se llama José Quintanar, que está afincado en Rotterdam, es amigo, y nos parece interesante que de cara a poder ceder en las sucesivas ediciones a otros artistas su visión de lo que es el stock para ellos. En este caso, ahora os lo voy a enseñar extendido totalmente. El artista lo que ha hecho es, él trabaja con un trazo muy simple, muy esquemático. Ha hecho un paisaje de Vizcaya y luego lo ha desordenado. Todos los trazos están desordenados y numerados. Y en las dos partes son los dibujos totalmente diferentes. Y la verdad es que nos parece, yo creo que un soporte interesante para... Otro de los temas que habíamos comentado, Fernando, también es la sensación de que cuando veas la publicación la reconozcas sin tener tampoco un enganche con exceso de corporativismo, ¿no? Que el propio friso, ¿no? Que cada año pues bueno, sería diferente y de alguna manera se acoja en la publicación, sea a su vez reconocible desde fuera, ¿no? Que cuando lo veamos, pues bueno, almacenado o ¿no? Nunca mejor dicho, reconozcas que es la revista, ¿no? de stock. Y sobre todo transmitir que también pues la sencillez. Sí. No hay que decir nada más. Es que los propios sobre materiales todo se buscaba también que pudiera ser bastante versátil, porque en muchos de los procesos no sabes si es interesante a modo de... Porque al principio tuvo otros nombres también, como acetacaria, etcétera, ¿no? Como a modo de lo que en euskera cesa periodicidad o diaria, etcétera. Pero nos parecía que podía ser interesante, y en este modo de leporello también acumulativo, ¿no? Claro. Pues puede haber artículos que tienen una extensión o que tienen otra, o entrevistas, etcétera, y esto permite casi exponencialmente multiplicarlo o reducirlo, ¿no?
pero siempre con un formato así diverso y versátil como este. O sea que dan ganas de quedárselo, ¿no? El número 1, ¿no? Y bueno, ya todo el mundo está haciéndome así, entonces, pues nada, Iván y Javier, muchas gracias. Muchas gracias a todas por venir y seguimos con el festival.